Dios Padre Santo, te alabamos y te bendecimos y te damos honra y gloria, mi Señor amado. Buenos días, mis queridos hermanos. Qué rico, qué placentero es que nos encontremos nuevamente en este día para seguir en la búsqueda de la presencia de nuestro Dios a través de su divina palabra. Gracias a Dios porque nos permite un día más para acercarnos y conocer más de ti, porque nuestro deseo mayor es el tener toda la sabiduría y el entendimiento para poder reconocer en tu palabra todo lo que tú nos permite para que nuestra vida ande de acuerdo a tu agrado. En esta mañana te doy gracias, Señor, y saludo a mis hermanos, pidiéndole, amado Dios y Padre Santo, a ti, oh Dios Rey, que nos bendiga en este día nuevo, día de un mes que comenzamos, que está recién comenzando, hoy tocando este segundo día del mes, y que nos ha permitido, Señor, evaluar muchas situaciones y cosas que han pasado a lo largo de este tiempo de quietud, en este tiempo de aislamiento, y que tú nos has permitido a través de tu palabra conocer, estudiar y darnos por enterado de algunas cosas que de pronto conocíamos, habíamos escuchado, pero que nos ha acentuado de una manera importante para ponerla por obra, ya que de acuerdo como nosotros obremos, tú, Señor mío, también nos va a tener en cuenta para con tu justicia, pero también para con tu amor, con tu misericordia, para con tu bondad, para con tu benevolencia. Gracias, Señor, porque este acercamiento a ti acerca de la palabra, Señor mío, es porque a ti te ha placido un tiempo forzoso en el cual estemos quietos, reposando en casa, para que podamos así destinar el tiempo adecuado, Señor, para disponer nuestros oídos a escuchar y entender cada día, Señor, tus buenos propósitos para con la humanidad, amado Padre. Permítanos, Señor mío, seguir pidiéndote a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que por favor nos dé de esa inteligencia y sabiduría de lo alto, que solamente así podemos conseguir entender y poner en práctica todo aquello que tú nos permite tener claro en nuestra mente a través de tu palabra, amado Rey. Quiero, Señor amado, que todos mis hermanos en Cristo que están en este momento escuchando esta palabra, Señor mío, sean bendecidos grandemente, y todo aquel escucha que se está permitiendo también tener participación para con estas enseñanzas, que tú bendigas a cada familia, amado Rey, los proteja, les guarde y que haga que sus alacenas, Señor mío, no se mengüen, sino que tú seas multiplicándolas para que no falte este pan diario, amado Rey, y que, como no tenemos todavía certeza de cuándo, hasta cuándo se ocurrirá, el Señor mío, el poder entrar a una nueva normalidad, Señor mío, porque esto está en tus manos, poderoso Dios. Entonces pedimos, Señor, que seamos prudentes también nosotros en el gastar adecuadamente y no ir a malgastar, sino que podamos tener, Señor mío, la certeza de que tú nos multiplicarás esas alacenas, porque también tendremos cuidado de saberlas gastar, Señor mío, y tener siempre un remanente para orar, para que así sea hecho en el nombre de Jesús, que nunca falte. Bueno, amado Rey, quiero pasar a la enseñanza, y nosotros estamos en el tema de la oración, 15, 18 al 19. Jueces 15, 18 al 19. Así que vamos a mirar la generosidad de Dios a través de Jueces 15, 18 y 19. Jueces. Y dice así: y teniendo gran sed clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces, mire lo que muestra Dios, esa generosidad. Escuchó esa oración sentida de este hombre, Goliat, quien acababa Sansón, quien acababa de matar a tantos hombres con la quijada de un burro.
¿Y cómo queda una persona que mata a 1000 hombres? Imagínense ese ejercicio tan grande. Si nosotros salimos a trotar 10 minutos y ya tenemos que descansar. Este mató a 10 con una quijada, a 1000 con una quijada. Entonces estaba extenuado, tenía una sed profunda, se sentía ya con la muerte encima. Estaba diciéndole a Dios que cómo era posible haber matado a tantos y haber dado salvación a otros haciendo esta acción, y él tenía que morirse de sed. Sería como inaudito, ¿verdad? Pero él le dice, entonces abrió Dios la cueva. Cuando le dijo esto, entonces abrió Dios la cueva que hay en Leí, y salió de allí agua. Y él bebió, y oigan, y recobró su espíritu. El espíritu de vida ya estaba yéndose. Y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enacore, el cual está en Leví hasta hoy. Mira, mis hermanos, que Dios es muy generoso con nosotros. Él es tan generoso que a veces ni siquiera nos ganamos su voluntad, su generosidad. No la tenemos ganada. Pero aún así Él hace que nos salgan bien las cosas. Tú no te has dado cuenta, hermanos, yo sé que tú has pasado, y sería mentiroso si lo dices que no, pero tú has pasado por unos momentos que dices, yo no merecía haber alcanzado esto. Yo que me porto tan mal con Dios, que de vez en cuando, por ahí, cuando me acuerdo, es que oro o le busco. De vez en cuando le agradezco, pero mire, yo no me merecía esto y Dios me dio la victoria. Vea que no me dejó caer en vergüenza con esto, con lo otro. Pude alcanzar esto. Y yo tan infiel que soy, no voy al templo, no voy a congregarme, ni siquiera oro. Aún me burlo de los pastores, de las personas que dan palabra, me burlo. Y hago poco a su palabra. Mi hermano, Dios es generoso. Dios no puede obrar mal, porque es un Dios de amor, de bondad, de misericordia. Es un Dios bueno. Y el que es bueno no puede obrar mal, hermano. Que le da a cada uno lo que merece, a veces tiene que hacer justicia, porque a veces salen de los lineales, ¿ves? Como la justicia que van a recibir aquellos que están haciendo mal con el pueblo, con aquellos que han hecho injusticia con otros. Ellos van a recibir su reprimenda. Pero eso le corresponde a Él, no a nosotros. El tiempo llegará para todos aquellos. Entonces mire la generosidad que vemos en Él. Cuando Él calma nuestra hambre, es generoso. ¿Usted no se ha dado cuenta, hermanos, que muchas veces uno tiene hambre? Tiene hambre y dice, no, pero ¿qué? O estoy lejos de la casa, o no estoy en el lugar que debía estar y sin hambre. Y Él nos provee. Él nos provee. Él pone cosas al lado nuestro que ni siquiera habíamos visto. Yo venía una vez de viaje de una ciudad llamada Buenaventura y había gastado todos los dineros y me vine un gigante con el pasaje y gasté eso en el pasaje. O sea que en el camino no tenía derecho a nada. Y yo sabía que eran muchas horas de camino. Y hace unos buenos años, cuando no había ni siquiera autopistas para que fuera rápido, estábamos a muchas horas de Bogotá. Yo venía con un amigo del trabajo. Veníamos para Bogotá y decía, bueno, y ahora todo este camino y sin comida, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahí en lo poco de enseñanza de la fe que nos habían dado, dijimos, pues el Señor proveerá. Y nos hicimos en el puesto de atrás de los músicos, porque ni alcanzaba completo el pasaje y nos habían traído por una parte menor de plata. Pero gozosos ahí, porque la juventud es así, se goza hasta de lo malo que está pasando. Y cuando menos pensamos, pusimos las manos así en las sillas y de ahí salieron unas cosas, o sea, ahí aparecieron unas cosas, unos dulces envueltos en hojas. Y eso nos sirvió para comer por el camino. Y estoy seguro de que nosotros no los vimos ahí cuando nos sentamos. Entonces, Dios es muy generoso. Y sé que tú has recibido del Señor muchas generosidades, que ni siquiera te las mereces, mis hermanos. Como muchos sí las merecen, porque están bien en la presencia de Dios. Entonces Él, con su generosidad, ha calmado el hambre, la sed también.
Nos ha colmado de vestido, nos ha dado el vestido, hermano, es generoso. Y muchos dicen, bueno, pero yo no tenía esto, pero hoy lo tengo y mejor, como quería, vea, antes mejor de lo que yo pensaba. El calzado, hermanos, tan bonito tener bien calzado nuestros pies, porque la misma palabra dice que nuestros pies tenemos que cuidarlos, porque es los que nos llevan a toda parte para llevar la palabra, el evangelio. ¿Ah? Bienaventurados los pies, ¿ah? Aquellos pies que llevan la salvación, el evangelio, el reino de salvación, que hacen que otro sea salvo. Esa generosidad cuando Dios nos permite pagar las deudas, porque es tan fácil caer en ellas que muchas veces se ha ahogado, y hemos tenido también la oportunidad, amado Rey, y lo digo para ustedes, mis hermanos, como parte de testimonio de personas que nos han llamado a sus hogares, a sus casas, y nos han dicho, pastor, estamos hasta aquí, no sabemos qué estar, y nos muestran el cuello, ¿no? Estamos hasta el cuello, no sabemos qué hacer ya, prácticamente estamos esperando es que nos pongan el juez y a la cárcel porque no tenemos con qué pagar. Pero no deudas cualquiera, hermano, deuda de muchos millones. Y nosotros decimos, no solo una vez, muchas veces nos ha tocado, bueno, hagamos una cosa, mis hermanos, ustedes tienen fe en el Señor, porque han llamado y están llamando a alguien que es representativo, de las cosas de Dios. Así que entonces, pongámonos a ver, muéstrenos las deudas que tienen, cuáles son, y cuando van sacando es un cuaderno, muchas, no una sola, ni 10, hartas. Y nos toca con sabiduría y entendimiento entrar a formar parte de algo que no hemos estudiado para ello, pero que Dios nos capacita, que es la contabilidad. Y poder tomar esas deudas y decirles cómo tienen que hacer, pero por medio de la palabra, por medio de la oración, poniendo esto en la presencia de Dios. Cuando han hecho obediencia a esto, y algunos nos han llamado, otros han venido, dando gracias, porque la respuesta vino, porque Dios estuvo con generosidad, y hoy pueden estar tranquilos. Pero lo más triste que nos ha tocado ver, ¿sabe qué, hermanos? Que otros que ya han salido de deudas, vuelven y se meten en deudas. Y esto sí es complicado, hermanos, porque entonces no aprenden. ¿Será que vuelven a llamar? Hay conchudez en las personas y muchas veces, pastor, vuelva y ore. ¿Qué es esto, mis hermanos? Que la generosidad de Dios no la tomemos como una burla. Que sepamos que Él nos está dando esta palabra para que de una vez por todas seamos libres de deudas y más que todo de la deuda de pecado. Que sepamos arrepentirnos. Por eso yo les di ese verdadero arrepentimiento en los 7 puntos. Y que nosotros podamos convertir. Vamos a mirar ahora. Hay algo que ha sido pregunta por muchos de ustedes. Ha habido pregunta por muchos de ustedes, ya se han preguntado sobre este estudio de la oración, ¿hasta cuándo debemos orar? Y ya la han encontrado, hasta tener paz. Háganla así como ha sido enseñada, con fervor, con entrega, con derramamiento de corazón, con dolor, con tristeza de haber fallado a Dios por no haber hecho su voluntad. Cuando nosotros hacemos eso encontramos la paz y decimos gracias a Dios porque ahí viene la respuesta. Pero muchos, y me refiero a la pregunta, ¿por qué no recibimos lo que pedimos? Y sé que entre ustedes hay algunos que no han recibido no han tenido respuesta a algunas oraciones. Algunas cosas que requieren de la necesidad de recibir esas bendiciones. Y el Señor nos va a dar la respuesta aquí en la palabra, en la enseñanza de la oración. ¿Por qué no recibimos lo que pedimos? Mis hermanos, primeramente, no recibimos lo que pedimos por esto tan pequeño. Tiene 2 letricas nada más. Por no pedir con fe. Fe. F-E, dos letricas. Tan pequeña. Pero que si es tan pequeña como un grano de mostaza, puede conseguir todo lo que se quiera. Entonces, cuando no recibimos, es porque nuestra oración es ambivalente, porque nuestra oración no ha sido hecha como Dios quiere que la hagamos y por eso Él nos ha dado la oportunidad de conocer
este estudio de la oración. Mira cómo dice en Hebreos 11:6 al respecto de no pedir con fe y por eso es que no recibimos. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe oiga eso, pero pida con fe, pero pida con fe. No, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, mis hermanos, que si nosotros queremos conseguir algo, pues tenemos que ser del agrado del que nos va a dar. Porque no podemos esperar que una persona nos vaya a dar, o menos que Dios nos vaya a dar cuando nosotros estamos mal con Él. ¿Mm? Entonces, tenemos que estar primero del agrado del Señor. ¿Y cómo será estar del agrado del Señor? Pues cumpliendo sus mandamientos. ¿Y qué es cumplir sus mandamientos? Si nos ponemos a hablar esto, hermano, nos va a llevar muchas horas hablar de todo esto, pero así por encimita. El cumplir sus mandamientos va a través de lo que he dicho al comienzo, a través de la lectura de la palabra. Pero si tú no te enteras con la lectura de la palabra, ¿qué va a cumplir? Entonces lea la palabra de Dios y mire todos los mandamientos que hay allí. Porque todas estas enseñanzas que han venido, hermanos, porque Dios nos las ha mostrado, nos las ha dado para conocerlas. ¿Pero cómo? Por la lectura de la palabra. Así que no nos damos por enterados cómo vamos a hacer, cómo vamos a agradar a Dios. Agradémoslo primero leyendo, conociendo y poniendo por obra lo que conocemos. Entonces dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Vea, ¿qué es un galardón? Un premio, ¿cierto? Pues él da premios, galardona a aquel que le busca, no a aquel que se hace lejos, no a aquel que mira para otro lado. ¿Qué esperará de esta generación que está contumaz y rebelde y aún con lo que está pasando? No quieren acercarse a Dios, porque va a suceder que muchos ni siquiera se den por enterado de que Dios tenía este propósito en este tiempo. Y van a seguir en sus reuniones, en sus festividades, en sus fiestas solemnes, en su idolatría, en sus cosas que ofrece el mundo, pero que no van a estar poniendo el oído a lo que Dios está diciendo cada día. Entonces, si no pedimos con fe, no se da. Por eso no se da lo que pedimos. ¿Por qué no recibimos lo que pedimos? Por no pedir con fe. ¿Y qué dice entonces Santiago? Vamos a mirar ahora la cita bíblica de Santiago 1:6 al 8. 1:6 al 8. Santiago 1, capítulo 1, versículos 6 al 8. Y aquí está haciendo algo muy importante. Santiago, a través de esta palabra, nos está diciendo, pero pida con fe. Oigan esto. ¿Quiere recibir? Pues pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice además, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pues hermanos, nos llegó el momento de ser de un solo ánimo en el Señor. No que estemos hoy con el Señor y mañana con el mundo. ¿Qué es eso? Eso no es fe. Eso no es fe. Absolutamente tronca la fe y no agrada a Dios. ¿Ve? Así que mis hermanos, pongamos en práctica la palabra. Dios quiere, mis hermanos, Dios anhela y desea que todos seamos bendecidos, que todos recibamos de lo que necesitamos, pero para ello tiene que haber en nosotros fe. Bueno, ahora, ¿por qué no recibimos lo que pedimos? Otra cosa que hay ahí, por falta de perseverancia. Perseverancia. Y ya hemos podido entender lo que es la perseverancia, la constancia, ¿sí? El querer estar ahí siempre, siempre y no desmayar.
O sea que hay que tener gran perseverancia en lo que hacemos. ¿Y qué estamos estudiando? La oración. Entonces la perseverancia es ¿en qué? En orar. Ser perseverantes en la oración. Vamos a mirar en Hechos 1:14. Hechos 1:14. Que dice así. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mire cómo aclara aquí tantas cosas estudiadas, que si tuvo más hermanos, que la mamá fue la madre de Jesús, y no como dicen otros por ahí, madre de Dios. Dios no tiene mamá, solamente Jesús. ¿Ve? Sí, todos los errores que cometen a veces a lo que le llaman oración y no es oración, sino repetidera. Bueno, entonces todos estos que hacían, perseveraban, y nosotros no recibimos por no perseverar. Pensamos que con una oración de 5 o 10 minuticos o de media hora no tenemos, no, hermanos. Esto es constante, bueno, de acuerdo a tu necesidad también. Pero por pequeña que sea la necesidad, tiene que la oración ser muy grande, hermano. Porque la misericordia de Dios viene también grande. Y eso es lo que nosotros necesitamos, tener la respuesta de Dios. Pero con poquita oración, hermanos, no. Ahora una oración sin sentido, una oración que no dice nada, que se puso a hablarle, a contarle los problemas, pero no pidió. Entonces, ¿qué es eso? O sea, pongamos en práctica lo que hemos estudiado, lo que Dios nos ha mostrado. De lo contrario, mis hermanos, se da y que no recibimos porque no tenemos ni la fe ni la oración para ello. Pero acuerde que el Señor nos había dado en la palabra un ejemplo, en una parábola, que fue en Lucas 18 del 1 al 8. Estamos tocando el tema de la perseverancia y vemos como una mujer fue a un hombre para que le hiciera justicia y no la escuchó por mucho tiempo, pero que la perseverancia hizo que se fuese cansada de verla ahí. Ay, esta mujer ya me está molestando mucho. Entonces, me toca contestarle. Hermanos, esto es un ejemplo que Dios nos da. ¿Para qué? Para mirar que si nosotros vamos en oración constantemente, en esa perseverancia y perseverando, Señor, rogándole, Él va a decir, no, ya voy a hacer justicia, voy a darle lo que quiere. Pero es con perseverancia, no con una oracioncita y tal luego. Olvidándose incluso de lo que necesitaba. Si me da bien, eso no tan bien. Entonces, ¿qué? ¿A qué vino? ¿Lo necesitaba o no lo necesitaba? Entonces, cuando vamos a Dios, porque necesitamos, y no para qué vamos. Con Dios las cosas tienen que ser muy serio, en serio, ¿verdad? Así que, mis hermanos, la cita bíblica de Lucas 18, 1 al 8 dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, oiga. Eso se llama perseverancia. Y mire cómo les hizo entender a través de esta parábola, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta, o sea que perseveró tanto que ya le estaba molestando. Dice: le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que clamen a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, porque cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando uno clama, ora y persevera es porque tiene fe. ¿Sí? Eso es lo que nos lleva a orar, a insistir, a tener perseverancia, la fe, porque sabemos que lo vamos a conseguir. Y vamos a orar y a insistir en oración hasta que tengamos paz, porque ya viene la respuesta. Pero es así, hermano, como Dios nos está presentando.
¿Con qué? Con perseverancia. Pero también no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Por eso se hizo tan necesario este estudio. Qué bonito estudio que nos va a ayudar tanto, hermanos, sobre la oración, que es la herramienta más precisa para llegar a Dios, la única prácticamente para llegar a Dios. Entonces pedimos mal y no recibimos. Santiago, volvemos a Santiago 4, capítulo 4, versículo 3, que nos dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hermanos, cuente con que el Señor conoce tu corazón, conoce tu mente, las intenciones de tu corazón las conoce Él. Y cuando va a hacer un pedido para algo que es solamente para vanidad o deleite, hermanos, mire, me atrevo a decir lo siguiente: hasta el Señor le puede contestar y se mete en un problema. Porque esa vanidad lo puede llevar a la muerte o lo puede llevar a un problema. Entonces el Señor a veces no nos contesta porque eso no nos conviene. Y estamos pidiendo mal porque esas cosas de vanidad o cosas que son para solo deleite, pero nada para favor de Dios, esto no conviene, hermanos. Pero hay algo tan importante que tener en cuenta, que es que no recibimos por otra situación. ¿Y sabe cómo se llama esto? Por falta de perdón. Por eso no recibimos, hermanos. Cuando nosotros no perdonamos, Dios no se agrada de eso. Y entonces resulta de que lo que querramos no lo recibimos. Vamos a mirar en la falta de perdón. En la cita bíblica de Marcos 11, 25 al 26. Marcos, sí. 11, 25 al 26. Y mire cómo nos enseña el Señor a hacer de perdón. Y comienza diciendo así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Oigan esto, que muchas veces nos encontramos orando, pero estamos mal con alguien. Le debemos honra, favor, economía, dinero, le hemos quitado, le hemos hecho algún daño y no hemos ido a pedirle perdón. Hay personas que se deleitan porque le hacen mal a otro, pero se arrodilla ante Dios. ¿Cómo la ve? ¿Eso qué quiere decir? ¿Será que Dios es desconocedor de esto? ¿Él no sabe lo que a ti te pasa, lo que está pasando con algo otros? No. El Señor está diciendo, y cuando estéis orando, o sea, ¿cómo tengo yo la autoridad de irme a pedirle a Dios? Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿qué, mis hermanos? ¿Entendemos o no entendemos? Dios nos llama a estar en paz para con Él y para con los hombres. Si tú no has perdonado a alguno que le deba perdón, no se talle las rodillas orando. No vas a recibir. Llegó el momento de perdonar. Y esto sirve para salvación. Porque si no perdonamos a los hombres las ofensas, tampoco Dios nos perdonará nuestras ofensas, o sea, los pecados, o sea que no nos va a dar salvación. Hermano, para un entendedor, pocas palabras. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, a ti y a mí, y a todos como iglesia. Así que la tarea está en ir a perdonar. Y si es posible, si ya la persona vive todavía, resarza el daño, hay que resarcir el daño, para que quede hecho bien este perdón. No es que perdóneme y de malas con lo que perdió, no, devolver la prenda.
la plata, la honra, todo lo que haya quitado a esa persona, devuélvaselo, para que entienda que sí ha habido un verdadero perdón. Bueno, así que mis hermanos, también no recibimos del Señor lo que pedimos por no vivir sabiamente con la esposa. Esto está poniéndose más complicado. ¿Por qué tuvimos que dar un estudio de la familia? ¿Por qué? Por la violencia que está pasando ahorita intrafamiliar y por los feminicidios. ¿Y cómo piensa una persona que viva en un hogar, que Dios le dará cuando vive mal con su esposa? O lo contrario, con su esposo. ¿Mm? Así que no recibimos por no vivir sabiamente con la esposa. Primera carta de Pedro 3:7 nos lo dice de la siguiente manera: vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Va dirigida esta palabra exactamente para que tú te bendigas, para que tú recibas bendición y respuesta a las oraciones. Ahora, si no lo has entendido, toca que lo sigas leyendo hasta que lo entiendas. Pero si las oraciones están teniendo estorbo por no vivir bien en la casa, con la familia, con el hogar, con la esposa, entonces siga orando, hermano. Siga orando. Ojalá que te alcance la vida para conseguir lo que necesites. Pero yo creo que es más fácil perdonar a la esposa, al hijo, o que nos perdonen, porque es que muchas veces pensamos que nosotros nos están haciendo mal. No, nosotros también tenemos incidencia en que haya esto, que pase esto. Así que entremos en ese verdadero reposo del Señor. También lo recibimos porque oramos sin reconocer su incapacidad, la incapacidad nuestra. Se ora con una altivez, con un orgullo, con una manera tan desordenada de orar, porque no se conoce ante la oración que somos menos, que no somos nada delante de Dios, que somos incapaces. Mire lo que está pasando ahorita. ¿Y qué respuesta ha habido? ¿Quién ha sacado la vacuna? ¿Quién ha sacado la cura para eso? Nadie. Nadie, hermanos. Pero bueno, ya habrá el momento, porque ¿sabe qué, hermanos? Muchos van a saber que la salvación siempre viene de Jehová. Por eso el pueblo de Israel está trabajando en esa vacuna. Aunque hay muchas naciones, ¿no? Pero no se les vaya a hacer raro de que de Israel venga la verdadera vacuna, la que necesitamos, porque de Israel viene la salvación. Bueno, hay que demostrar, tener en cuenta que nosotros somos incapacitados, que estamos limitados. Por eso él dice en el segundo libro de Crónicas 7:14, que es la cita que vamos a ver para mostrar la incapacidad. Si se humillare mi pueblo, si se humillare, no ande más en altivez, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus buenos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea que de nosotros depende que nuestra incapacidad delante de Dios le dé la honra y la gloria, porque Él es el que vive y permanece por siempre. Como último punto, hermanos, de que no recibimos, ¿por qué no recibimos? Cuando oramos no recibimos. También es no orar conforme a la voluntad de Dios. No orar conforme a la voluntad de Dios. Porque a veces se ora, pero es a nuestra voluntad, a nuestra manera. Y así no es con la voluntad de Dios. Sí podemos dar la solución, tenerla en cuenta como es. Quiero que se haga por este lado, mi Señor, veo que por aquí puedo solucionar esto. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque es perfecta. Y así nos metemos en problemas. Entonces, cuando no oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, en primera carta de Juan 5:14-15 dice. Primera carta de Juan 5:14-15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
Él nos oye. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cómo es que tenemos que orar? Pues en la voluntad, si no, no nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. O sea, asegurémonos de que sean la voluntad de Dios. Y también en Filipenses 4, 6 al 7, con el cual sellamos todo el estudio de la oración, hasta aquí terminando ese estudio, dice Filipenses 4, 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, vea, oraciones, orar es pedir, nuestras peticiones, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué rico Dios. Gracias, gracias Señor. Oh Señor mío, oro porque tú nos has permitido conocer y entender a través de tu palabra que realmente es de esta manera, Señor, consiguiendo tu favor. Permítanos, Señor mío, seguir poniendo en práctica esto que hemos aprendido a través de la oración, para que seamos grandemente bendecidos, Señor, y te demos a ti agrado en todo cuanto hacemos. Te lo pido, Señor, que sea así hecho, Señor, en cada uno de los oyentes, de mis hermanos, de la familia en Cristo y de los que van a conocer de ti, Señor, a través de la obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén